Buenos días para todos y vamos a empezar leyendo algunos versículos. No hace falta que se los diga, mi voz no está buena hoy, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a Génesis 2 y voy a leer versículos más bien salteados. El versículo 15 dice: tomó pues Jehová a Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 18: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 20: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Para Adán no se halló ayuda idónea para él. Versículo 21: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, llegamos delante de tu presencia, Señor, para pedirte que nos auxilies por medio de tu Espíritu, tanto cuando estamos hablando como estamos escuchando, Señor. Ayúdanos que realmente tu Espíritu nos despierte a la verdad de tu palabra y podamos no solo aprenderla y considerarla, sino ponerla por obra y vivirla para la gloria de tu nombre. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, si se acuerdan, al menos aquellos que estuvieron el domingo pasado, estuvimos hablando un poco del matrimonio, el lugar que el matrimonio ocupa en la revelación de Dios, en la Biblia. Y hablamos de algunas de las razones o de algunos de los propósitos del matrimonio, y sabemos que fundamentalmente Dios creó al hombre y a la mujer para cumplir un trabajo específico, que era estar en el huerto y cuidarlo y trabajarlo. Y dentro de ese propósito, Dios le dio al hombre y a la mujer, primero los creó hombre y mujer, y les dio la capacidad de multiplicarse, les dio la capacidad de recrear otros seres humanos a partir de la sexualidad que Dios les dio a ellos. Y si se acuerdan, dijimos, y es importante que lo recuerden por lo que vamos a decir después, dijimos que Dios le dio al hombre y la mujer este don, porque sin él no podía cumplir los propósitos que Dios tenía. Es un don de Dios, es extremadamente importante y es esencial para cumplir los propósitos que Dios le había dado. Después hablamos de estos propósitos importantes, y al final hablamos de cómo nos toca vivir una época. Vamos a ver, problemas. También dijimos algo de eso, ¿se acuerdan? Dijimos que la Biblia empieza con una boda y termina con una boda, y el matrimonio es aquella continuidad que Dios ha creado para que los hombres vivieran sobre este mundo, y más importante todavía que eso, para que pudiéramos ser parte del reino que Dios estaba creando. El reino de Dios fue creado sobre el principio del matrimonio. Si no había matrimonio, no podían fructificar y llenar la tierra, la cantidad de hombres y mujeres no hubiera crecido y el reino de Dios no se hubiera cumplido. Y sabemos que esas son las cosas que Dios decretó desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, y debían cumplirse de esa manera. Nunca tenemos sorpresas, muchas veces esperamos sorpresas, que pasen cosas. Nunca hay sorpresas. Dios ha establecido las cosas a través de sus decretos desde la eternidad. Y hablamos de los problemas que básicamente, al menos la generación que está conmigo o cerca mío, recuerda
cuando los problemas empezaron en la época de los 60, cuando el hombre quiso desasociar el sexo de la procreación. Y primero, digamos, lo hicieron de cualquier manera, dijimos después, vinieron las famosas pastillas anticonceptivas que permitían, según dice la gente de este mundo, disfrutar del sexo sin ningún compromiso con la procreación. Después de eso, no solamente fueron las farmacéuticas las que vinieron, después vinieron los abortos. Y hoy hemos llegado a todo tipo de, no solamente de irresponsabilidades en el manejo del sexo, que Dios lo hizo como la intimidad del matrimonio, sino que hemos llegado a desafiar a Dios en el sentido de que nosotros podemos decidir quiénes somos, podemos pasar de un sexo a otro, podemos elegir el sexo que nosotros tenemos cuando el sexo es una cuestión biológica. Hay un famoso filósofo que dice, no cristiano, que dice, es increíble que el mundo no respete al menos la biología que el hombre y la mujer tienen, porque es la única biología que permite la intimidad que Dios quiere. Y yo hice una mención muy cortita a Romanos, pero realmente quiero volver allí un momento, Romanos capítulo 1, donde ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Romanos capítulo 1 con el matrimonio? Miren, muchas veces en la Biblia las cosas se dicen directamente y después se dice lo que no puede pasar, para tratar de que tengamos una visión positiva y también una visión negativa de las cosas que hay. Y Romanos 1 habla justamente, no solamente de las desviaciones, básicas en el sexo, pero aún de las perversiones del sexo. Y nos toca vivir una época difícil en esto. No creo que Sodoma y Gomorra fueron mucho mejores, pero quizás lleguemos más lejos que llegaron ellos. Porque el hombre puede apropiarse de la ciencia para hacer lo que no se debe hacer, lo que está completamente fuera de la moral que Dios ha establecido. Y en Romanos capítulo 1, cuando habla de la culpabilidad del hombre, hay muchas cosas. Es un pasaje del que podríamos hablar por 4 o 5 semanas, pero déjenme tratar de mencionar algunas cosas, porque es importante darse cuenta dónde se originan estas cosas. Por ejemplo, el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entrenegrecido. El principio de todos estos males es justamente lo que dice Pablo escribiendo a los romanos. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y lo que vemos en todos los casos cuando el hombre desobedece los principios de Dios, y esto aplica al matrimonio, aplica a la forma en que Dios nos ha creado, pero aplica a muchas otras cosas, en cuanto no consideramos a Dios en el primer lugar, nuestros razonamientos ocupan ese lugar, y ustedes saben cómo terminamos. Terminamos completamente fuera de los propósitos de Dios, y el mundo que vivimos hoy es un mundo fuera de los propósitos de creación de Dios. O sea, Dios creó al mundo con un objetivo, y los hombres que pretenden ser más inteligentes que Dios y pretenden decir que tienen una mente por encima de eso, lo que hacen es justamente desviarse y llegar a condiciones que son, en muchos casos, completamente increíbles. O sea, no solamente el hombre se rebeló contra Dios, miren lo que dice el versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la gloria de Dios por cosas hechas por los hombres o tomadas de la misma creación. Si ustedes se dan cuenta, hay niveles de degradación en lo que Romanos capítulo 1 dice, que nos llevan a donde después terminamos. La idolatría que se produce cuando dejamos de honrar a Dios como el creador y de seguir sus principios y empezamos a poner cosas en su lugar, es una cosa que ustedes la pueden leer no solamente en este pasaje, sino a través de toda la Biblia. Los versículos 26 y 27 son extremadamente importantes y vergonzosos,
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, no hay pecado sin consecuencias. Miren, desgraciadamente, y lo digo muy seriamente, desgraciadamente en la iglesia no hacemos suficiente énfasis en que cuando pecamos hay consecuencias de ese pecado. Y no estoy hablando de este pecado solamente, estoy hablando de todos los pecados. Los pecados traen consecuencias. Y si bien es cierto que si somos hijos de Dios, Dios nos perdona, muchas veces tenemos que vivir con las consecuencias de esos pecados por toda nuestra vida. Entonces, el camino no es que uno salta de lo muy bueno a lo muy malo. El problema es que uno empieza a dejar la gloria de Dios, empieza a dejar los principios de Dios y empieza a deslizarse en ese camino hasta caer demasiado bajo. Fíjense, para cerrarlo, porque hay muchísimas cosas que podríamos decir, fíjense el versículo 32. Y está hablando de todos los que realizan estas perversiones del sexo. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, fíjense lo que dice, habiendo entendido el juicio de Dios, sabiendo que lo que están haciendo está mal, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, ese es el juicio de Dios, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y hoy hay una propaganda terrible a través de los medios, muchas veces no completamente declarada, en este sentido de que es bueno hacer lo malo. Lo malo, lo que está contra los principios de Dios, lo que está contra la creación que Dios ha hecho, se estimula como las cosas buenas que hacer y se celebran. Se celebra el enfrentarse a Dios frente a su creación y frente a su autoridad como Dios creador y como Dios preservador en este mundo. Es muy importante que nos demos cuenta como iglesia que estas cosas nos están rodeando por todos lados y están siendo incentivadas en el mundo en que vivimos. Y no solamente tenemos que saber cómo reaccionar frente a ellos, sino que tenemos que educarnos, entender lo que está pasando y tratar de tomar medidas, sobre todo para prevenir a las generaciones más jóvenes. Los jóvenes que salen hoy de sus casas, ya en la escuela secundaria, pero en la universidad, están expuestos a todas estas cosas en las formas más terribles que uno se puede imaginar, y si no los preparamos para enfrentar esas cosas, los estaremos perdiendo dentro de la iglesia. Quiero decir una cosa más a este respecto, y tiene que ver con muchas veces nuestra tendencia a clasificar los pecados. ¿Está bien? Muchas veces hay pecados que no nos gustan, hay pecados que creemos que son tan terribles que nosotros no podemos ni siquiera mirar a la persona que los hace. Y esto pasa mucho en el caso de estos pecados, estas perversiones sexuales, y tenemos que entender dos cosas importantes. Nosotros no podemos participar de ellas ni debemos aprobarlas, pero tenemos que amar a estas personas como nuestro prójimo porque Dios nos lo ha mandado. Las iglesias en muchos casos se están volviendo homofóbicas respecto de las personas que tienen problemas de homosexualidad o cualquiera de estas versiones, y a nosotros nos corresponde, porque Dios nos lo manda, a amarlos como nuestro prójimo. Y tenemos que saber tratar con ellos y tenemos que saber entenderlos y de llevarlos despacio a que escuchen el mensaje del Evangelio y a que puedan ser transformados. Miren, en Estados Unidos hay algunos casos muy, muy importantes de gente que con toda la paciencia y con todo el conocimiento de Dios empezó a trabajar con algunas de estas personas encumbradas dentro del mundo homosexual y que se convirtieron y que hoy son testimonio por todas partes y tienen prohibida la entrada a las universidades porque las universidades no quieren que ellos vayan y hablen en esos lugares. Así que el tema es serio
y no podemos de ninguna manera dejar de lado nuestra responsabilidad de amarlos y de hablarles y de contarles la historia del Evangelio y de decirles que son bienvenidos como cualquier pecador que está en este mundo. Y compartir con ellos y hacernos amigos de ellos a tal punto que puedan confiar en nosotros. El miércoles cuando hablemos del Evangelio posiblemente voy a hablar un poco más de esto. Pero miren, muchas veces nosotros queremos que la gente nos crea. Y la gente tiene que confiar en nosotros antes de creernos. Tenemos que ser capaces de desarrollar vínculos suficientemente fuertes para que ellos vean en nosotros algo que ellos no tienen y puedan confiar en nosotros. No estoy diciendo que Dios no puede usar cualquier medio, pero es nuestra responsabilidad acercarnos a los pecadores y llevarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, volvamos a nuestro tema y volvamos a Génesis capítulo 2. Y el versículo 18 de Génesis capítulo 2 es... yo les dije el domingo pasado, hay varias expresiones chocantes en los dos primeros capítulos de Génesis, pero el versículo 18 es uno de los que realmente se ha prestado a interpretaciones muy variadas. Y sin querer decir la última palabra, quiero decirles algunas cosas que son muy importantes. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Miren, ese versículo ha sido interpretado de muchas maneras, ¿está bien? Pero en cierta manera es un verdadero desafío, pero básicamente la idea que hay detrás de esto es que, bueno, Dios vio que el hombre estaba solo y entonces debía satisfacer las necesidades que el hombre tenía. Acuérdense que no había mujer en ese momento, está el hombre solo. Sin lugar a dudas, Adán puede haber recapacitado y haber visto todos los animales creados por Dios en parejas y haber notado que él está solo. Estamos especulando, pero es una cosa que es razonable pensarla. Pero lo importante es que dice que no es bueno que el hombre no esté solo. Ahora, venimos de leer Génesis 1, y si lo han repasado esta semana, y decir, bueno, Dios dijo que todo era bueno y al final dijo que todo era muy bueno. ¿Cómo es que esto no era bueno? Esta interpretación es un poco la interpretación del siglo XX y del siglo XXI. Y les voy a decir por qué. Porque mucha gente, inclusive joven, y muchas veces dentro de las iglesias, mucha gente piensa de la siguiente manera. Dice, salvo que me case, no voy a ser amado o amado. Salvo que me case, estoy destinada a la soledad. Y entonces uno mira este versículo como Dios cumpliendo con esa necesidad humana, que yo no estoy diciendo que Dios no la cumple, pero estoy diciendo que hay mucho más que eso detrás de esto. Y eso crea un problema bien serio. Si ustedes se acuerdan, el domingo pasado, yo sé que a muchos les chocó y algunos todavía están pensando en esto, dijimos que Dios nos ha dado el sexo para servirle. O sea, no podemos cumplir el propósito que Dios tenía de que fructificáramos y llenáramos la tierra sin ese don que Dios nos ha dado. Pero dijimos que el sexo en la forma, si ustedes quieren, no solamente el sexo, sino todo lo que implica en el matrimonio, estaba al servicio de Dios. Cuando empezamos a mirar el versículo 18 diciendo, Dios estaba satisfaciendo las cuestiones, las necesidades de Adán, de cualquier tipo que ustedes piensan, entonces empezamos a pensar en el matrimonio como diciendo, bueno, el sexo que Dios estableció cuando creó al hombre y a la mujer era algo que era para mi satisfacción personal. Y hoy hay una terrible corriente en el mundo, por lo menos en Estados Unidos, y creo que aquí pasa más o menos lo mismo, donde la gente piensa en términos del matrimonio de mis satisfacciones. Yo voy al matrimonio pensando que voy a satisfacer mis necesidades. Cualquier tipo de necesidades que ustedes puedan imaginarse. Y el hombre y la mujer, porque es de ambos lados, empiezan a pensar en el matrimonio diciendo, bueno, ¿qué es lo que hay? Hay una expresión muy famosa en inglés que dice, ¿qué es lo que hay en esto para mí? En eso caemos cuando empezamos a mirar el matrimonio como aquello que va a satisfacer nuestros deseos más íntimos, menos íntimos,
nuestros deseos de convivencia, nuestros deseos al tratar de procrear, pero cuando yo estoy por encima del matrimonio, y puede ser el hombre o puede ser la mujer. Cuando eso pasa, entramos en problemas extremadamente serios, porque eso es justamente la negación de lo que el matrimonio es. Miren, Dios no podía pensar en el versículo 18 cuando Dios inspiraba la Biblia, que lo único que había en juego eran las necesidades de Adán. Le voy a decir dos razones rápidamente. La primera razón, porque si ustedes leen el contexto con mucho cuidado, se van a dar cuenta que el contexto es el contexto del trabajo que Adán tenía que hacer. Así que no estaba el problema de las necesidades de Adán. El verdadero problema frente al cual Adán estaba solo es que no podía completar por sí mismo la obra encomendada para él, ¿está bien? Él podía trabajar en el huerto, pero no podía completarla. Por el otro lado, fíjense, no solamente la Biblia dice que no había hombres quienes labraran la tierra, pero lo puso en el jardín de Edén y le dio órdenes para que cumpliera con esas cosas, con lo que tenía que hacer. Ahora, ¿por qué el hecho de que Adán estuviera solo y Dios hiciera una ayuda idónea no tenía que ver solamente con sus necesidades? Por dos razones importantes. La primera, porque el versículo en 1.26 dice que tenían que procrear y llenar la tierra, y no lo podía hacer solo. ¿Está bien? No podía cumplir con el propósito que Dios tenía solo. Y la segunda cosa es por la intimidad que Dios creó entre el hombre y la mujer. Así que, de alguna manera, Adán estaba solo, ¿está bien? Y Dios no estaba pensando solamente en satisfacer sus necesidades, como muchos creen que ese versículo dice. En segundo lugar, porque la Biblia muestra que ese no es el método de resolver el problema de la soledad. Y todos los hombres y mujeres, casados y solteros, como cristianos, tenemos dos cosas importantes para resolver eso. Nuestra comunión con Dios personal, un Dios que nos ama y que cuida de nosotros, y nuestra comunión en el seno de la iglesia. Y muchas veces la iglesia no entiende, o no entendemos, si queremos ponerlo en forma bien personal, no entendemos que parte de la misión de la iglesia es cuidar de aquellos que están solos. De aquellos que por las circunstancias de la vida nunca pudieron formar una unidad íntima matrimonial y no tienen por qué hacerlo si no lo quieren o si Dios no lo permite. La iglesia es la responsable. Cuando el Señor dice en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35 creo, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que no solamente ese amor es importante por amarse, sino porque es testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros. En esto conocerán vosotros, los demás que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. O sea, las necesidades debidas al estar solo, a la soledad o a otro tipo de cosas, son necesidades que la iglesia llena como cuerpo de Cristo, no el matrimonio. No podemos ir al matrimonio pensando en eso, porque lo que pasa es realmente terrible. Ustedes pueden pensar, miren, no hemos entendido lo que es el matrimonio ni la naturaleza del amor si llegamos al matrimonio diciendo que el matrimonio es para satisfacer mis necesidades. Miren, esto es, quizás les choque lo que les estoy diciendo, pero esto es tan terrible que mucha gente, sobre todo en el mundo, pasa en las iglesias, mira el matrimonio como el hecho de que, yo estoy... ¿Qué hora es? Solamente para saber. Mira el matrimonio como diciendo, a ver qué es lo que voy a conseguir con esto. Miren, hay una cosa que se llama el consumismo del matrimonio. Hombres y mujeres llegan al matrimonio y en cuanto las cosas no salen como a ellos les convenía, se van. Y buscan otro. Y fracasan una vez tras otra. Uno conoce fácilmente personas que han tenido 4 o 5 matrimonios o medio matrimonio o cualquier cosa que ustedes les quieran llamar y siguen buscando sin encontrar. Miren, no existe el alma gemela. ¿Está bien? La otra persona que va con nosotros al matrimonio es pecadora igual que nosotros.
Y justamente lo que el matrimonio nos provee es un ámbito íntimo para poder entender los propósitos de Dios, para cumplirlos y para poder expresar el amor en la forma más importante que existe sobre la tierra. Eso es el matrimonio. Pero no podemos llegar con la idea de que yo llego aquí y estoy tratando de llenar mis necesidades. Miren, ¿por qué el matrimonio no funciona de esa manera? Porque es lo opuesto al amor. Es básicamente el egoísmo. Yo voy allí a ver qué saco, a ver cómo me beneficio, a ver qué esto... Cuando el matrimonio, como Dios lo creó, es la expresión máxima del amor de un hombre con una mujer. Miren, los matrimonios y la familia, quiero leerlo esto, los matrimonios y la familia pueden transformarse fácilmente en formas respetables de egoísmo. Formas respetables de egoísmo. Estoy en medio de mi matrimonio, pero soy egoísta, todo lo quiero para mí. Todo me lo tiene que suplir la otra persona, yo no tengo ningún compromiso. Y en el mundo hay miles y millones de matrimonios así, pero también los hay en las iglesias y tenemos que aprender eso, ¿cierto? Fíjense en lo siguiente. Si el matrimonio no puede llenar mis necesidades, ¿está bien? Y falla, ¿qué hago? ¿Se dan cuenta? Si yo estoy pensando que el matrimonio es para llenar mis necesidades y cuando me encuentro ahí adentro eso falla, ¿qué hago? ¿Se dan cuenta cuánta influencia hay de parte del mundo, de Satanás, de nuestra carnalidad en pensar que vamos al matrimonio para satisfacer nuestros deseos? Y cuando esos deseos no llegan, no queda otra cosa que romper con el matrimonio. Por otro lado, cuando el matrimonio se transforma en el objeto de mi vida, cuando mi vida es mi matrimonio, entonces cuando me doy cuenta, tengo un ídolo en el mismo matrimonio. La cosa se resuelve de otra manera. La clave de un buen matrimonio no es luchar por un buen matrimonio. La clave de un buen matrimonio es honrar a Dios y su plan en nosotros. Esa es la clave de un buen matrimonio. Dios tiene que ser el centro de ese matrimonio. Los propósitos de Dios tienen que ser los que reinan. Nuestra debida subordinación a nuestro Dios creador es lo que tiene que pasar. Pero cada vez que pensamos en el matrimonio como algo para nosotros, caemos en este tipo de problemas. Muy bien. El tiempo me corre, así que vamos a mirar un poquito más ahora el otro aspecto de este versículo. ¿Qué realmente quiere decir la palabra de Dios con esta idea de que el hombre, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea? La solución puede venir posiblemente... Hay muchas cosas que se pueden decir, pero la solución puede venir de nuevo en Génesis 1:26. Dios dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Miren, yo quiero despejar toda idea, ¿está bien? Y posiblemente vamos a decir algo en los domingos que vienen. Toda idea que muestra a la mujer como la solución de los problemas del hombre. ¿Está bien? Porque hay muchos matrimonios que viven bajo esa premisa. La mujer me soluciona mis problemas y el matrimonio es mío. Y esto es más problema de los hombres que de las mujeres. Hay mujeres que hacen su parte, yo lo sé, pero la cosa no funciona así. La mujer no es la solución de nuestros problemas. La mujer es la compañera y la ayuda que Dios nos ha dado para que podamos cumplir los propósitos que Dios tiene para con nosotros. ¿Qué quiere decir ese versículo que acabamos de leer, de que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza? Con este versículo de Génesis 2:18,
que dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué significa que estaba solo realmente? ¿Significaba que estaba extrañando cierto compañerismo de amistad? Puede ser, pero no es lo que la Biblia quiere decir. Estaba solo porque él no podía cumplir con los propósitos que Dios tenía para él. Solamente piensen en esta pregunta. Si Dios creó al hombre y estaba solo y lo que quería era jardineros para el huerto, ¿por qué no creó más hombres? Podía haber creado tantos hombres como él quisiera para que hubieran labrado la tierra. Pero en el momento que Dios dejaba de crear, no había más hombres. ¿Se dan cuenta? Dios nos dio la oportunidad de crear al hombre y a la mujer para que por nosotros mismos pudiéramos procrear y llenar el reino de Dios por toda la eternidad. La solución no eran más hombres, ¿está bien? La solución era que el hombre no tenía lo que necesitaba, lo que Dios había preparado desde antemano, para que ambos pudieran cumplir con lo que Dios estaba tratando de hacer. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que faltaba? Miren, hay muchos teólogos cristianos, esto es un tema bien complicado, que piensan de la siguiente manera, y yo creo ciertamente en esta forma de pensar. Miren, los teólogos han visto en este versículo un problema de la completitud de la imagen de Dios en el hombre y la mujer. Porque Adán podía comunicarse con Dios, pero no tenía nadie con quien comunicarse. Si ustedes se dan cuenta, Adán miraba y dice que no había ayuda idónea para él entre los animales. No era que Dios no se daba cuenta de eso, ¿está bien? Lo que necesitaba era alguien que le pudiera ayudar en la misión que Dios le había dado. Y lo que le faltaba era la capacidad de comunión con un igual que no existía. Esto refleja, muchísimos teólogos cristianos serios dicen que, fíjense, nosotros no sabemos que Dios es trino prácticamente hasta el Nuevo Testamento. Hay cosas que lo sugieren, pero es en el Nuevo Testamento cuando viene el Hijo de Dios y cuando el Espíritu de Dios está manifestado y cuando el Padre habla desde el cielo que nos damos cuenta de la Trinidad. Dios existió siempre en tres personas. Por eso Dios puede ser amor y por eso Dios puede conocer a los demás. Adán no tenía esa posibilidad mientras estuviera solo. O sea que lo que faltaba allí en el huerto del Edén era esa completitud que es hecha cuando Dios dice, hagamos una ayuda idónea. Miren, no hay ninguna cosa sobre este mundo que de alguna manera, completamente tenua, completamente imperfecta, pueda simbolizar mejor el ámbito dentro de la Trinidad que el matrimonio. El matrimonio es dos seres creados por Dios, a su imagen y a semejanza, ambos, no el hombre solo, ambos, que pueden conocerse y amarse en una relación de igual a igual, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo hacen en la eternidad. Eso es el sagrado matrimonio que Dios ha creado. La soledad en el huerto del Edén era mala, porque el hombre no estaba completo. En el versículo 21 y 22 quiero leer donde Dios empieza a entrar en los detalles de cómo crea a la mujer. Todos sabemos eso. Matthew Henry, en uno de los comentarios, quizá el comentario más conocido, más famoso y más serio sobre la creación del hombre y la mujer, dice textualmente: no fue hecha de su cabeza, de la cabeza de Adán, para gobernar sobre él, y no de sus pies para ser pisoteada por él, pero de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida, cerca de su corazón para ser amada. Lo leo otra vez. No fue hecha de su cabeza para gobernar sobre él, no fue de sus pies para ser pisoteada por él, pero de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida,
cerca de su corazón para ser amada por Él. Ese es el cuadro del matrimonio. No es el cuadro donde yo miro para mí, no es el cuadro donde yo voy a sacar ventajas, no es la idea de que aquí yo soy el importante y esto nos toca a los hombres más que a las mujeres. También aquí yo soy el importante. Marco habla un montón de estos problemas que arrancan de este punto. Pero se dan cuenta, es una creación poderosa, íntima, que pretende aquí sobre la tierra crear el ambiente para la comprensión, para el conocimiento, para el amor, de acuerdo a lo que Dios ha querido crear. La cosa no termina ya ahí. Dios crea a la mujer y Él personalmente se la lleva a Adán. Y la exclamación en el original es terrible. La exclamación es de asombro, es de admiración de lo que está pasando. Y Dios en aquel momento realiza la primera boda del universo. Dios oficia allí, si ustedes quieren, de pastor o de sacerdote o lo que ustedes quieran decir, Dios oficia allí de esa manera. Miren, generalmente hablamos y decimos que cuando hablamos de la cumbre de la creación de Dios, decimos el hombre y la mujer son la cumbre de la creación de Dios. Hay suficiente evidencia, suficiente sugerencia de que la culminación de la creación de Dios es el matrimonio y no el hombre o la mujer. Porque eso es lo que Dios creó para poder cumplir su propósito. Hombres solos no servían, un hombre solo no podía hacer el trabajo. Dios crea una ayuda, como dice Matthew Henry, fue tomada de su costado para ser igual que él, para hacer aquella ayuda idónea que Dios quería, y entonces de esa manera poder cumplir los propósitos que Dios tenía. No hay forma que ninguna de las desviaciones de los razonamientos de los hombres, creando alternativas que no son alternativas, puedan funcionar. Aun cuando la ciencia pueda hacer cosas estrafalarias y conseguir alguna cosa, la creación suprema de Dios es el matrimonio. Dios creó al hombre primero, creó a la mujer de su costado para ser igual a él, para ser protegida por él y para ser amada por él. Ese es el matrimonio que Dios ha creado. No las cosas que queremos crear, pero no solamente en el sentido de las desviaciones o perversiones que se toman respecto del sexo. Muchas veces, en los matrimonios cristianos no entendemos eso. Y yo me anoto, ¿está bien? Muchas veces no entendemos determinadas cosas. No nos damos cuenta de la profundidad. Miren, estamos hablando de la obra suprema de Dios en la creación y muchas veces ni siquiera la consideramos. Ni siquiera leemos estos pasajes u otros pasajes y queremos llevar el matrimonio por nuestra misma fuerza. Es lo mismo que nos pasa cuando queremos vivir la vida cristiana por nuestros propios medios. Nunca funciona. Nunca. La vida cristiana es la obra poderosa del Espíritu dentro de nosotros. El matrimonio es la obra poderosa de Dios y del Espíritu dentro de nosotros. El que quiera vivir el matrimonio por sí mismo, lo único que está haciendo es preparando el camino para la destrucción. Lo único que podemos hacer como seres humanos aquí sobre la tierra, sin tener a Dios en cuenta, es destruir nuestros matrimonios. Pero pensado como la Biblia lo enseña, pensado, digamos, como la culminación de la creación. Fíjense cuán importante eran algunas cosas que decíamos el domingo pasado. La Biblia empieza con una boda, termina con una boda. Dios va a la boda de Canaán para asegurarse de que aquella festividad que se refería al matrimonio que Dios había creado funcionara. El matrimonio está presente a lo largo de toda la historia del hombre porque sin matrimonios no hay la posibilidad de cumplir con el propósito de Dios. ¿Y cuántas veces pensamos al matrimonio como una cosa que, bueno, está ahí, la podemos usar? Es la obra
gloriosa y magnífica de Dios a nuestro favor, y por ello debemos estar agradecidos. Y finalmente el versículo 24 dice: por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. ¿Qué quiere decir ese versículo? Muchas cosas, pero ¿qué quiere decir ese versículo? Que cada vez que un hombre y una mujer, bajo el mandato del matrimonio